Espíritu Santo, Señor, edifique a los que están, Señor Jesucristo, viéndonos y a los que están aquí. Señor Jesucristo, para que usted, Padre Todopoderoso, sea enaltecido por toda la tierra. Queremos darle la honra y la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vemos cómo, pues qué hermoso es, Señor, que le alaben, Señor, qué bonito trabajo, Señor Jesucristo, para usted, Padre Todopoderoso, y toda la honra y gloria es para usted. Espíritu Santo, guíanos y abre sus corazones y pon, Señor Jesucristo, la palabra que siempre, para que en este momento, Señor Jesucristo, estén dispuestos a recibir, porque, Señor, lo que vamos a recibir hoy, Señor Jesucristo, es un manjar, es un pan del cielo que se está derramando para aquellos que tienen hambre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Todopoderoso, por estar con nosotros. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. El rey. Un acoplamiento. Suspendido. Bueno, quiero compartirles tantito de lo que pasó el lunes. El lunes nos juntamos aquí abajo y se derramó un pentecostés bien bonito. El Señor Jesucristo tomó la voz de varias hermanas, cantos hermosos del Señor que hubo. Tanta presencia que hubo del Señor Jesucristo. Estuvo un buen rato ahí con nosotros. Yo tenía tiempo que no me gozaba, ya tenía ganas de gozarme así. Y por lo que estuve viendo, cuando el Espíritu Santo fluye y le dejan libertad, hermanos, el Espíritu Santo no más es exclusivo. El Espíritu Santo estuvo así. Todos hablaban, en todos hablaba Dios, todos profetizaban. Estuvo hermoso, éramos 12 personas eran. No sé cómo nos juntamos 12 apóstoles, porque el Señor dijo que eran 12 los que estaban alimentando. Y así fue. Todos hablaban lenguas, fue hermoso. Como les digo, yo tenía tiempo que extrañaba yo esas cosas, porque pues, la verdad, el domingo nos visitaron personas que se gozaban también con nosotros con un nivel, hermanos, de fluir el Espíritu Santo. Todos tenían hambre y sed de las cosas celestiales. Y hoy, hermanos, el domingo dimos un estudio, hermanos, conforme a oír la voz de Dios. Y ahí me comprometí de darles la continuación que viene siendo hoy, de lo que, para que nos enseñemos, hermanos, toda la iglesia, y todo donde quiera que lo estén viendo, cómo es que uno puede captar la voz de Dios, cómo es que uno puede tener la voz de Dios, porque estamos viendo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. La otra semana, el domingo estuvo lleno, estuvimos muy contentos. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen, pero vamos a enseñar a sus ovejas de qué manera el Señor Jesucristo nos habla, cómo podemos nosotros entender esa palabra de Dios en nosotros. Porque si nos vemos en este momento, vamos a empezar, hermanos, porque el Espíritu Santo, hermanos, penetra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero hay una cosa, hermanos, que es espiritualmente. Y vamos a ver cómo el alma se une al espíritu del hombre. Fíjense, hermanos, hay muchas almas, aquí y fuera, dentro de la iglesia. Pero hay muchas almas, hermanos, que son almas perdidas, almas totalmente perdidas. ¿Por qué? Porque en este momento están poniendo su alma en manos, hermanos, humanamente, en sus 5 sentidos, humanamente en sus razonamientos, como ellos entienden o como se les ha enseñado. Y así, hermanos, nuestra conciencia se alimenta de lo que el alma le produce, lo que el espíritu está viendo, oyendo, hablando. Hay muchas almas ahorita
alimentadas, hermanos, con odio, con rencor, con coraje, con ira, con angustia, con altivez. Y todas esas almas, hermano, están haciendo que su conciencia, porque la conciencia absorbe lo que el alma, lo que el espíritu está produciendo. Entonces, cuando están produciendo esas almas, hermano, esas iras que no se pueden perdonar, que no se pueden, aunque sean cristianos, están alimentando su alma y su conciencia se está volviendo humana, demoníaca. Y cuando un cristiano alimenta, hermanos, también es comparado, hermanos, como los sicarios. Matan, roban, secuestran y no tienen conciencia. Al contrario, les da gusto cómo descuartizan, cómo hacen las cosas. Estamos en medio de una guerra, hermanos, donde hubo un hombre que está matando mucha gente y se cree como que está haciendo cosas bien, pero actuar en contra de una alma, en contra de las almas, así como para robar, matarlas y destruirlas, solamente el diablo vino a eso. Y por eso vemos, hermanos, que ellos se alimentan de cosas diferentes. Es una alma que está alimentando una conciencia demoníaca. Pero también cuando nosotros, hermanos, tenemos una alma y un espíritu que quieren lo de Dios, que buscan lo de Dios, que quieren agradar a Dios, entonces se convierte en una conciencia espiritual que puede oír la voz de Dios. Amén. Entonces es necesario nosotros entender, hermanos, que para producir que nuestra conciencia, que es la que se conecta con Dios, es lo que nos va a enseñar ahorita esta palabra. Porque la voz de Dios no entra, hermanos, en corazones, hermanos, o en mentes que no tienen, hermanos, sentidos, que andan en sus sentidos naturales, lógicos, razonamientos humanos. Empieza a haber allí, hermanos, la voz del diablo, y empiezan a tener, hermanos, meten miedo, meten temor, ponen, hermanos, inseguridad, porque es así como trabaja el diablo, y se vuelven matafe. Empiezan a matarle la fe no nomás a ellos, sino que a los demás. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no han sabido llevar una conciencia que se conecte a Dios, una conciencia que absorba lo que el Espíritu, lo que estamos aquí adorando, alabando y glorificando a Dios. Tenemos que, hermanos, absorber la presencia de Dios. Tenemos que guardar esa conciencia. Cuando tú lees la Biblia con obediencia y con fe, ella te parte. Estamos viendo la otra semana, te parte, porque la palabra de Dios, hermanos, es la única que nos puede partir el alma, los tétanos, el espíritu, el corazón y las intenciones. Amén. Quiere decir, hermanos, que allí se vuelve una conciencia en donde nosotros podemos captar la importancia que es tener la voz de Dios. Allí nos damos cuenta, hermanos, que Dios sí habla y siempre ha hablado a su pueblo, pero hay una manera de hablar, porque no es lo mismo la mente que la conciencia, porque la mente, hermanos, piensa todo, pero la alma es la que retiene los malos pensamientos, los iras, los rencores, los odios. Entonces el alma, hermanos, peca, pero la conciencia es la que nos aparta de Dios, es la que nos lleva a ser más malos, a ser más, hermanos, que no tienen sentimientos. Una conciencia, primeramente la conciencia se tiene que llenar de cosas buenas, porque para que Dios entre a nosotros. La mente, hermanos, de nosotros se une a una conciencia, el espíritu de nosotros se une al espíritu de Dios, y entonces, hermanos, ahí hay un resplandor. Ahí reproduce, hermanos, la iluminación de nuestra mente,
proyectando, hermanos, imágenes, visiones, revelaciones, discernimientos, voz de Dios. Y todo eso, hermanos, es poderoso cuando nosotros entendemos, que nosotros debemos de conectarnos a Dios con una conciencia que es la primera que escucha la voz. Por eso cuando nosotros nos metemos un encierrito, duramos 3 días allí en ayuno, en oración y todo, empezamos a conectarnos porque en esos momentos, hermanos, la conciencia se está lavando, se está limpiando, sus pensamientos, todo, pensando 3 días en Cristo. Empezamos a ver, a discernir, empezamos a tener muchas cosas. Cuando nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro empleo, estamos meditando siempre en Dios, hermanos, entonces la conciencia empieza a unirse al Espíritu tuyo y al Espíritu de Dios. Por eso es necesario que nosotros sepamos, hermanos, cómo sus ovejas oyen su voz. La iglesia tiene que saber que hay revelación, pero tenemos que entender, hermanos, cómo podemos tener esa revelación. Porque cuando Dios te habla en tu conciencia. Tu mente se une a tu conciencia. Por eso, hermanos, tenemos que ayudar a nuestra conciencia para que pueda discernir, descifrar y entender cuando se está enfrentando con cosas que lo quieren destruir, que lo quieren atar, que lo quieren desviar de la palabra de Dios, desviar de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, nuestra mente siempre, y cuando se junta con nuestra alma, está preguntándole al Espíritu Santo de Dios qué hay que hacer, qué sigue, qué hay que alimentar. Porque tenemos, hermanos, mucha revelación, mucha, pero tenemos que proyectar la revelación al pueblo de Dios, el discernimiento y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un pueblo de Dios se pierde, hermanos, por falta de conocimiento del bien y del mal. Y nosotros tenemos que conocer cómo también el mal, hermanos, nos puede echar a perder nuestra conciencia. Cómo nos puede, hermanos, cuando tú haces algo que no le agrada a Dios, no puedes hablar bien con Dios. Hay algo que no puedes orar, no puedes leer, no puedes, pero se mete uno, hermanos, a una meditación con Dios. Cuando no puedes orar, hay que meditar, hay que pensar, hay que hablar, dentro de ti está gimiendo tu alma, dentro de ti está gimiendo tu espíritu, dentro de ti se está formando la conciencia limpia, se está lavando. Por eso, hermanos, el Señor siempre viene a limpiar y a purificar su pueblo, que su pueblo tiene que tener, hermanos, una mente, hermanos, extendida, abierta, un corazón que pueda entender, hermanos, que nuestro Padre Jesucristo quiere manifestarse en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, a lo mejor esto no es igual, hermanos, que estar enseñando otra enseñanza, pero les voy a decir, esta enseñanza, hermanos, no es sino para los que quieren tener a Dios. Porque a muchas personas no les conviene oír la voz de Dios, muchas personas no les conviene tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque empiezan a buscar a Dios como ellos quieren. Pero nosotros tenemos que ver cómo quiere Dios que lo busquemos. Amén. Tenemos que enseñar a la iglesia, y el que quiera agarrar la promesa, el que quiera agarrarse de la voz de Dios, el que quiera tener el discernimiento abierto, tenemos que enseñarlo cómo va a escuchar la voz de Dios. Porque tu conciencia tiene que ser, hermanos, espiritual, tiene que ser, hermanos, santa, tiene que tener algo, hermanos, que te haga entender que todo lo que haces es para agradar a Jesucristo. Amén. Porque a la gente nunca le vas a dar gusto, nunca. Pero tú sabes a quién le vas a dar gusto, tú sabes a quién y a quién tú debes de amar y de servir. Vamos a ver, hermanos, unas citas, porque también cuando nosotros estamos en el Espíritu, es porque tú ya separaste el alma de tu espíritu, y tu espíritu se unió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla a la conciencia del hombre. La primera voz, hermanos,
que el Señor habla es en nosotros interiormente. Pero tenemos que entender que con nuestra mente es difícil que nosotros podamos estar, hermanos, conectados con Dios. Tenemos que dejar que la mente, que la Biblia nos aparte, que la mente, cuando entramos en oración, cuando estamos con Dios, que la mente y los pensamientos de estar pensando aquí, allá y allá, se vayan. Y quedes tú conectado directamente con el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Sé que a muchos los va a edificar porque no en todos lados enseñar. Porque hemos hablado que el Señor nos mandó para que nosotros enseñemos que Dios habla. Por eso este estudio, hermanos, Dios habla a tu conciencia. Cuando tu espíritu se une a Cristo. Dios habla a tu conciencia cuando tu espíritu se une a Cristo. Vamos a ver una cita en Hebreos 4:12. Porque la palabra dice, ya la tenemos. Vamos a buscarla. Muy bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Fíjense lo que la palabra, hermanos, sin la palabra no vamos a poder dividir nuestros pensamientos del mundo, nuestros pensamientos de las cosas que no le agradan a Dios. Sin la palabra, hermanos, no puede penetrar a partirnos el alma. Cuando el alma se parte, se hace una conciencia. El alma, hermanos, es pecaminosa. El alma a veces puede estar con Cristo, pero cuando la palabra la parte, porque hay una conciencia humana y una conciencia espiritual. Hay unos sentidos espirituales, hay unos sentidos, hermanos, que son carnales, que son, hermanos, físicos. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, que hay un partimiento entre la carne y el espíritu. Hay un partimiento entre los sentidos humanos y los sentidos espirituales. Pero eso solamente lo hace con la palabra. Todos los cristianos debemos de leer la Biblia repetidamente, diariamente, ya sea una hora, media hora. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a partir y te va a dividir y te va a hacer espiritual y te va a poner una conciencia en donde tú puedas entender qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Amén, gloria a Jesucristo. Porque es la palabra de Cristo. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para que nosotros, hermanos, tengamos a Cristo en nosotros. Amén. Es la única parte, hermanos, que parte de la palabra que nos puede partir y hacer espirituales. Porque Dios dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo? Tenemos que partirnos para poder discernir por medio del Espíritu Santo todo, hasta los pensamientos, hermano. Es tan fuerte el poder de Dios que cuando tú estás orando por una persona, ¿no? Y si Dios quiere y ella permite, te dice, muéstrame el corazón de esta persona. Y tú puedes ver en dónde ora y amén. Si su corazón está sucio, sí, amén. Y si su corazón es pecaminoso. Pero a muchas personas no les gusta que les digan lo que el Espíritu está bien. Pero les voy a decir, duela o no duela, tenemos que decir la verdad. Porque cuando Dios te muestra algo, tú tienes que decirlo. Porque si no lo dices, caerá sobre de ti. Amén, aleluya. Pecado. La sangre de ese hombre. Y aquí, hermanos, si nosotros no enseñamos a la iglesia, caerá sobre nosotros. Porque nosotros sabiendo cómo podemos nosotros tener ese Espíritu de Dios en nosotros. Y si no les decimos, hermanos, quiere decir, hermanos, que nosotros no estamos predicando la verdad. Porque la verdad es la que nos hace libres. Cuando tú tienes una mente libre, una conciencia libre, entonces tú puedes liberar a otra persona. Entonces tú puedes prestarle a Dios tu mente, tus ojos, tu boca. Y ustedes saben que cuando la Biblia nos parte, duele. Amén. Que cuando la Biblia nos da en el corazón, duele. Amén. Pero hermanos, Dios a sus hijos corrige.
aunque nos duela, hermanos, pero es por nuestro bien entender, hermanos, que la palabra cobra vida en nosotros. Vamos a leer otra cita en Hechos 23:1. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Saulo, antes de ser Pablo, él perseguía a la iglesia de Dios, él perseguía la profecía, él perseguía los milagros, él perseguía la liberación, él quería matar a los apóstoles y a todos los que andaban con ellos. Y él tenía una conciencia, él pensaba que tenía una conciencia buena, pero su conciencia de Pablo era mala. Él pensaba que estaba haciendo bien a Jesucristo, pero hay muchos ahorita queriendo detener la liberación, queriendo detener la palabra de Dios, pensando como Pablo que están obrando bien. Pero Pablo reconoció, hermanos, después de que Dios le hizo el llamamiento, el nombramiento, lo llevó a la calle derecha, lo cegó, cobró, hermanos, sus ojos y su vista, ya eran espirituales. Aleluya. Necesita Dios que nosotros, hermanos, dejemos la ceguera espiritual. Amén. Que la iglesia deje de estarse persiguiendo unos a otros, ya no hay tiempo. Amén, aleluya. Nosotros no tenemos que estar fijándonos unos a otros. ¿Por qué? Debemos de perdonarnos unos a otros y seguir a Jesucristo. Porque la batalla ahorita, hermanos, la guerra en el mundo está cubierta de tinieblas, hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas, hay muchos demonios que se están sacudiendo el segundo cielo, echando los demonios para abajo. Y ahora son, hermanos, ovnis. Ya ahora estamos viendo, hermanos, que ya son reptilianos, ya son luminantes, ya son cosas, hermanos, ángeles caídos de desobediencia. Ya no son aquellos brujitos, ahora son, hermanos, consejos. Ahora son, hermanos, aquellos rituales malignos. Sangre, toman sangre, cuando nosotros sabemos que la única sangre de Cristo es la... Amén. Nosotros estamos en medio de una guerra, hermanos. Amén. Saulo, que antes perseguía a la iglesia, dice que se le quedó viendo al concilio en los ojos y les dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Quiere decir que ahí Pablo les decía, ¿no?, que él ya tenía la conciencia, que él ya estaba viviendo una vida diferente, porque él, hermanos, sabía que su familia todavía estaba con los concilios, todavía estaban ellos, hermanos, pero él no podía tampoco, hermanos, dejar a Dios para seguir a su familia. Él tenía otra cosa, hermanos, que era más poderosa. ¿Por qué? Porque él ya había tenido un nombramiento por Dios, un llamamiento por Dios, y él no iba a dejar lo bueno para irse a lo malo. Él les estaba diciendo a sus ojos directamente que él tenía una conciencia limpia, que él había vivido ya delante de Dios algo especial. Pero, hermanos, cuando Pablo se refiere que él estaba en una conciencia diferente a ellos ya, porque ellos, hermanos, tenían la conciencia, parecía que ellos, su conciencia era buena, pero querían matar, querían acabar con el poder de la apostolesía, del apóstol. Que era, hermanos, en ellos había voz de Dios, en ellos había dirección de Dios, en ellos había, hermanos, lo que no tenía la iglesia que los perseguía. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, que se necesitaba una buena conciencia. Y ellos, aunque traían trajes de santidad, aunque andaban predicando,
pero en la conciencia les hacía falta, hermanos, la comunión con Dios. Les hacía falta ser guiados por Dios. Y en estos momentos es lo que está cadeciendo, hermanos. Que nosotros aquí, aunque seamos pequeños o seamos pocos, pero lo más importante, hermanos, ellos eran 12 discípulos, pero tenían una conciencia en donde Dios estaba en ellos. Y por eso Él los mandó. No se aparten de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos se meten en ayuno, en oración. Llega el Pentecostés, ellos, hermanos, se limpia su conciencia. Oyen la voz de Dios, empieza el llamado y entonces los manda a predicar. Pero ellos ya iban renovados. Ya Saulo, hermanos, tuvo que estarse 3 días en ayuno, ciego, hasta que fue, hermanos, Ananías, no me equivoco, a darle la vista a Saulo. Pero mandado por Dios, por el nombramiento que él tenía, él, hermanos, ya era diferente, porque cuando él recibe la vista, él, hermanos, ya no persigue a los hijos de Dios, a los apóstoles de Dios. Hace falta que nosotros entendamos que necesitamos recibir la vista para no perseguirnos entre nosotros. Porque es el mismo Dios que amamos, es el mismo Dios que queremos, es el mismo Dios que predicamos. Cuando nosotros abramos los ojos y veamos, hermanos, que necesitamos una conciencia limpia para adorar a Dios, para amar a Dios, para leer la Biblia. Porque la Biblia, hermano, cuando la lees en tus 5 sentidos, en una ira, o egoístamente, o con el ego, la Biblia no te va a servir para nada. Porque no eres ni hacedor de la palabra. Cuando la Biblia la lees con respeto, cuando la Biblia la lees para que te parta, para que te quite lo que no sirve, para que te haga un lado lo que te está estorbando para estar con Dios, entonces la Biblia cobra vida en ti. Entonces se hace, hermanos, una conciencia nueva, que es lo que Dios ocupa. Gloria al Rey. Vamos a ver otra cita, 1 Timoteo 1:19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Dice lo que ocupa. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Quiere decir que unos estuvieron en el mar, naufragando en el mundo, por no tener una buena conciencia y una fe en Dios. Cuando este texto, hermanos, nos dice que algunos hombres sin fe dudaron de la voz de Dios, dudaron de Jesucristo en la tierra, porque cuando ellos oían a Dios, blasfemaban, porque no le podían creer a Dios, a Jesús, que Dios estaba en él. Era algo nuevo para ellos, y ahorita es algo nuevo lo que estamos predicando. Para muchos, hermanos, en muchas iglesias están oyendo algo nuevo, pero el Espíritu dice, a ver, ¿qué es eso? Pero tu alma dice, a ver, ¿qué es eso? Pero tu conciencia dice, yo quiero eso. Amén. Porque sin una conciencia, hermanos, no puede tu espíritu comunicarse con Dios. Se comunicará con el diablo. Porque hay conciencias pecaminosas, hay conciencias, hermanos, que están pensando en concupiscencias, en pensamientos que no se le gustan a Dios. Y su Dios no es el mismo, aunque parece que te habla bonito. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que Dios habla. Lo segundo es que tenemos que enseñar cómo debemos de cuidarnos para que no confundir la voz de nosotros, la voz del diablo, porque la voz de Dios, hermanos, va a hablar con una conciencia. Una conciencia que tiene, hermanos, como dice aquí, mas teniendo la fe y buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos hombres sin fe, hermanos, dudan de la voz de Dios. Porque cuando oyen ellos que Dios habla, hermanos, es algo nuevo para ellos. Porque no les han enseñado a oír la voz de Dios. Porque no les han enseñado cómo tener una conciencia que se conecte con Dios.
Por eso la santidad, hermanos, es lo que nos hace una conciencia agradable y limpia ante Dios. Por eso dice mi Padre, ser santos porque yo soy santos. Por eso, hermanos, nos tenemos que mantener en fe. No con el razonamiento humano, no. Eso nos estorba para oír la voz de Dios. Amén. El razonamiento humano, hermanos, siempre está en contra de las cosas poderosas del Espíritu Santo. Y lo imposible para Dios es posible. Lo imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén, gloria a Jesús. Porque el hombre, hermanos, tiene un razonamiento. Y él no puede entender que Dios va, hermanos, por encima del razonamiento del hombre. Amén, gloria a Dios. Por encima de la palabra de Dios. Vamos a leer otra cita en Hechos 24:16. Dice, y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjense, hermanos, la conciencia de Dios es también ante tu prójimo. La conciencia, dice, y procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios. Cuando tú tienes una conciencia buena, sin ofensa ante Dios, Él te hablará en tu interior. Amén, gloria a Jesús. Él, hermanos, se unirá a tu espíritu. Él te dará ánimo, porque las palabras de Dios siempre te dan ánimo, te dan paz, te dan fortaleza, te tranquilizan. Pero cuando una persona no tiene, hermanos, una conciencia, ni tiene a Dios, sus palabras, en vez de darte paz, te meten odio, te meten engaño. El diablo engañó, hermanos, casi imitando la palabra de Dios. Quiso imitar a Jesús. Te habla bonito. Yo cuando estaba chico, un familiar me decía, mira, tú eres bien bueno, tú eres esto, pero en tu casa todos son malos, todos son estos, no les des, no les hagas. Y yo de repente llegaba a mi casa bien cambiado. Ese hombre, ¿saben lo que hacía? No les des nada allá, y él sí quería que yo le disparara los lonches, que le daba su comida, que le pagara sus camiones, porque a él le convenía que yo no diera allá, porque me tenía de su barquito. Y parecía que a mí me estaba haciendo un bien, pero me estaba haciendo un mal, porque ¿saben qué? Ya después él no cargaba ni lonche, ni camión, ni para nada, y ahí me traía. Y así es el diablo. Parece que te dice cosas bonitas, te convence y te pone en contra de tu familia, en contra de tu propia casa, en contra de tu pastor de tu iglesia. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, hermanos, cuando el diablo te miente, su camino es muerte y destrucción. Pero cuando Dios te habla, cuando tú te guías por medio de esa voz de Dios, te da paz, te da fortaleza, te tranquiliza. Él sabe cómo tú estás bien. Tú debes de depender de Él. Cuando tú no hablas con Dios, tu conciencia la puede tomar el diablo, la puede tomar el enemigo, la puede tomar tu vecino, la puede tomar la religión. Porque hay religiones que hablan tan bonito, dice, tan hermoso, pero te quitan de la relación de Dios, te quitan de la comunión de Dios, te quitan de la presencia, te quitan de que tú eres el templo de Dios. Y tú estás confiando en un hombre, cuando tú debes de confiar en Jesucristo. Amén, gloria a Jesucristo. Y tú debes confiar en ese hombre, no tienes que pagar. Si tú crees que Él no te va a decepcionar, que este hombre no te va a... Tú pon las miradas en Jesucristo. Él es perfecto. Amén. Y está contigo, Amén, gloria al Rey. Él quiere hacer una conciencia para vivir en ti, para hablar en ti, para mostrarte cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Porque el hombre natural, hermanos, no puede conectarse con Dios.
Porque él trae el ego, él trae yo yo pienso, yo opino, yo. Y eso, hermanos, para Dios no es nada. Porque Dios quiere, hermanos, obediencia, no sacrificios. Ellos pueden hacer sacrificios, pueden dar diezmo, pueden hacer lo que sea, pero si no tienen una conciencia con Dios, ¿de qué les sirve? Si la conciencia, hermanos, humana, te hace ver cuando tú haces algo mal, pero ahora imagínense una conciencia con Cristo. No puedes vivir sin Él, no puedes acostarte sin Él, no puedes despertar sin Él, no puedes ir a un lugar sin Él, no puedes, ¿por qué? Porque lo traes aquí, estás meditando. Es una meditación, hermanos, es día y noche una comunión. Amén. Es tener los pensamientos de Dios, ya no son los tuyos. Porque es fácil decir, no, pues no es cierto. Humanamente tú puedes decir, no, lo que él ve, lo que él oye, no es cierto. Y te haces un matafé, incrédulo, y todavía matas a los demás. Cuando tú dudas de la voz de Dios, es porque no lo conoces. Es porque no sabes que Él es santo. Es porque no sabes que tu llamamiento puede ser santo. Es porque no sabes que tú vas a cargar a Dios, que tú vas a tener una conciencia que no tiene a Dios, no puede echar fuera un demonio. Por eso hay tantos enfermos, por eso hay tantas cosas. Y se nos cargan, hermanos. Porque cuando uno empieza, cuando Dios obra contigo, dice, fuéramos más. Y el diablo no se diera abasto. Pero cuando somos pocos, hermanos. Pero los ángeles son muchos, Dios es mucho. Pero tenemos que producirnos, tenemos que entendernos, tenemos que esparcirnos, tenemos que enseñar a los pequeños que tienen visión, que tienen revelación, que tienen discernimiento, que fueron llamados y que en estos tiempos postreros, hermanos, el Señor se va a mostrar en los jóvenes. Ellos son los que van a profetizar, ellos son los que van a tener visiones, ellos son los que van a sanar, ellos, hermanos, viene un derramamiento del Espíritu Santo y no es para los grandes, es para los jóvenes, la palabra lo dice. Y mientras hay esta oscuridad, esta guerra, mientras hay estos rumores, no es el fin. El Señor Jesucristo siempre, cuando hay tiniebla, cuando hay oscuridad, es cuando la luz se va a mostrar, es cuando el poder de Dios se va a manifestar, es cuando el poder de Dios va a mostrar quién es Dios, que no hay pecado, que solamente hay una relación con Jesucristo. Estamos en tiempos de éxito, estamos en tiempos, hermanos, en donde no podemos perder el tiempo. Hay muchos cristianos que han perdido el tiempo, hermanos. Hay muchos que se han muerto creyendo que tienen la salvación. Hay muchos que los han ido engañando, hermanos. Porque el mismo diablo quiso engañar y engañó a Eva. Y engañó, hermanos, y quiso engañar a Jesús. ¿Ustedes creen que no ha engañado a la iglesia? Se ha vestido guapo para engañar. Pero les voy a decir una cosa. Que nosotros vamos a seguir, hermanos, los puntos que mi Padre Jesucristo dejó para su iglesia. Lo primero que nos dio es de su espíritu. Lo primero que nos dio Él, hermanos, es que nosotros somos el templo de Dios. Y Él nos dijo, hermanos, que nuestra mente, allí estaría la mente de Dios, allí hablaría Dios, allí estaría Dios. Es lo más poderoso en estos tiempos. Amén. No podemos estar atacando al enemigo sin las armas, sin el yelmo, sin la coraza, sin ciñirnos de la palabra, sin las botas del evangelio. Estamos, hermanos, con toda la armadura de Dios. Como Pablo fue levantado, hermanos, porque Pablo tenía la visión, tenía la revelación, tenía la comunión que se nos dejó a nosotros. Amén. Porque él fue levantado, hermano, dice, yo conocí uno, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, pero fue transbordado y vio principados, potestades, gobernadores, legiones, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Dios. Eso lo dijo, hermano. Él tenía una conciencia. Él hablaba más lenguas que los apóstoles. Él se hizo más espiritual y no anduvo con Cristo. Nosotros, hermanos, él andaba en contra de Cristo. Nosotros éramos enemigos de Cristo. Nosotros hacíamos lo que nos daba nuestra gana, pero por no obedecer a Cristo.
Nosotros andábamos atrás de los ídolos, andábamos de tradiciones porque nuestros padres nos habían enseñado y era rebelión contra Dios. Esa sí es rebelión. A los apóstoles llamaron rebeldes cuando ellos, hermanos, estaban predicando. Le decían, ya no prediquen más ese Dios. Pero ellos siguieron predicando. Hermano, esos 12 hicieron que toda su palabra estuviera por toda la tierra. Pero también, hermanos, hay personas que le han creído a Dios. Hay personas, hermanos, que a lo mejor no están en las iglesias, a lo mejor están en las casas, a lo mejor están escondidos, pero ellos saben de lo que estoy hablando y me están viendo. Ellos saben que no podemos dejar que nuestra fe crezca a un solo nivel. No puede haber un hombre por encima de nosotros, porque nosotros tenemos un espíritu de poder, un espíritu, hermanos, de gracia, de gloria. Tenemos un espíritu de victoria, tenemos un espíritu que nos habla, que nos guía. Dice la palabra. Vamos a ver otro texto. Romanos 9:1. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Por qué la conciencia es la que da testimonio en el Espíritu Santo? Porque la conciencia es la primera, hermanos, que se une al Espíritu Santo para dar testimonio que Dios habla. Para dar testimonio tiene que haber santidad. Para dar testimonio que está vivo, para dar testimonio de sus prodigios, para dar testimonio de sus grandezas. Lo primero que tienen que hacer es tener una mente en Cristo, porque no le damos una conciencia en Cristo. Aquí en la tierra, a veces, hermanos, niegan la voz de Dios, niegan que los profetas, hermanos, el profeta es Él. Nosotros lo único que tenemos es que ponernos dispuestos a servirle, a seguirle, a amarlo, a recibirlo, a respetarlo, a obedecerlo, para que Él, hermanos, tome nuestras manos. Samuel no sabía Elí, hermanos, era el sacerdote y la voz de Dios ya se había ido de ellos, pero Elí sabía cómo hablaba Dios. Cuando le habló a Samuel, hermanos, él le dijo, ¿me habla, Elí? Él le dijo, no, vete a acostar. Le dijo 3 o 4 veces, hermanos, cuando ya le dijo, ¿sabes qué? Dile cuando te vuelva a hablar, dile, heme aquí. Cuando Samuel le dijo, heme aquí, Dios le habló. Necesitamos enseñar a la iglesia cómo habla Dios. Necesitamos enseñar a la iglesia, hermanos, que no es un Dios mudo, que no es un Dios sordo, que no es un Dios ciego, que es un Dios que vive, que resucitó y que nos dio el Espíritu. Porque Elí se le había olvidado enseñar a ese niño desde pequeño. Nació en las bancas, abajo de la iglesia. Hay muchos que nacen así, andan abajo de la iglesia. Pero ¿saben qué? Les hace falta que les den guianza, voz, enseñanza. De que no nomás porque naciste en la iglesia ya eres el super. No. Él, hermanos, Samuel nació en la iglesia, lo dejaron en la iglesia de pequeño y no conocía la voz de Dios. Sin embargo, siempre le sirvió a Elí. Pero la voz de Dios no llegó por Elí. La voz llegó, hermanos, porque Dios lo escogió. Amén. Y esa voz, hermanos, está aquí. Amén. Porque Dios te escogió, porque Dios quiere que tú lo oigas, porque Dios quiere que tú hables, porque Dios quiere que tú lo veas con tus ojos, tu conciencia, tu mente. Por eso dice aquí, en verdad digo en Cristo, y no miento. Porque aquí, hermanos, nosotros tenemos que tener esa comunión y conocimiento en fe, para que dé testimonio al Espíritu Santo en nosotros. Debemos, hermanos, platicar con el Espíritu Santo. Para platicar con el Espíritu Santo, hermanos, se necesita una conciencia que no le esconda nada. Mira, Señor Jesucristo, vamos a ir al mercado, vamos a traer, me encargaron 3 kilos de tortilla, voy a traer unos 2. Lo demás, el Señor Jesucristo, lo vamos a usar para el jamoncito, otra cosa. Pero, y cuando llegas allí, ahí están los 3 kilos. Ay, comelones, pero
Pero a Dios no lo vas a engañar, ya le dijiste. A Dios, hermanos, tenemos que decirle todo. Mire, Señor Jesucristo, estoy medio sentido porque me dejaron muchos platos que lavar. Pero no te enojes, deme fuerzas. Y la conciencia sigue lavándose. Amén. Dice, mire, Señor Jesucristo, me tocó trapear a mí todo me dejan a mí, pero usted ayúdeme, Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Porque tú le estás diciendo a Dios, yo no tengo ira, no tengo nada, yo no tengo nada contra nadie. Mi conciencia está limpia ante usted y ante cualquiera. Tú tienes que limpiar esa conciencia, porque tú sabes si tú le das esa conciencia al diablo, si te la das tú mismo o se la preparas a Jesucristo. Cuando tú le preparas tu conciencia a Jesucristo, tienes que entender que tú debes de luchar contigo, que tú debes de luchar con el yo, que tú debes de luchar con la crítica, con el chisme, con la ira, con la contienda, con la blasfemia, con todo lo que te está tocando, porque tú eres el único. Allí no va a haber un hijo. Allí no va a haber uno, es que él tiene la culpa. No. Tú eres el templo de Dios. Tú prepáraselo a Dios. Tú eres tu conciencia. Es como el púlpito donde Dios se va a presentar, donde Dios va a hablar, donde Dios va. Entonces, tenemos que tener, hermanos, esta conciencia, prepararla para que Dios, hermanos, empiece a hablar de allí. Empiece a ordenar de allí. Porque es un rey que debe de gobernar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos ese Dios dentro, hermanos, de nosotros, no vamos a caerle bien a todos, porque en nosotros hay un resplandor, en nosotros hay una transformación, en nosotros hay una luz, en nosotros, aunque estés feo, dices, ah, qué bonita está, qué chula está su esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque le resplandece el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria. Hay unas ancianitas, hermanos, que las ven y, ah, qué chula está. No crean que son los ojos carnales, o sí. No, chula, preciosa. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo dentro. Amén. Pero tú ves a una mujer que no tenga a Cristo y ya vieja. Un día, hermanos, para vergüenza, nos subimos a un camión, hermanos, se subió un señor ya grande. Y llevaba un sombrerito, se veía bien así. Y yo, pues a mí me gustaba la vagancia. Y yo le dije, qué bonito cholo. ¿Verdad? Y que me agarra el bastón y me dice, ¿qué traes? Y me recorro para atrás y a la gente, hermano, le agarraban el bastón y le daba uno y me andaba siguiendo, pero le dio a todos menos a mí. Y fíjense, hermanos, ese hombre no tenía a Dios. Yo no conocía a Dios, pero yo ya me quería bajar. Dije, ay, voy a ir sobre mí. Y la gente, ¿qué le hizo? No, pues nada, unas palabras que le solté, nomás chuleándolo. Pero cuando tú tienes a Dios y te dicen, qué chula mujer, qué chula anciana, qué chulo varón, tú dices, la gracia es para Dios. Él es el que me da la gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, es tener a un Dios vivo. Amén. Porque, hermanos, cuando tú lo presentas a Él no se aparta de ti. Cuando tú te presentas a ti mismo, el Señor no está aquí. Hay muchos presentándose a sí mismos y el Espíritu Santo se va. Pero cuando tú lo presentas a Él, a mí Dios me dijo, mira, mi hijo, cuando tú te presentes tú solo, yo no voy a estar allí. Cuando tú me presentes a mí, allí voy a estar yo. Yo me enseñé a presentarlo a Él antes que nada. Porque cuando tú dices, no, o alguien te dice, usted no usa al Señor, usted amó a esta persona, tú debes decirle, no, fui yo. Yo no soy nada, el que lo hizo fue Jesucristo. Que mire que usted tiene mucha voz, decirle, no soy yo. Es el Espíritu Santo el que comunica, hermanos, a tu conciencia. Una vez fui a un lugar, hermanos, donde yo quería que Dios se mostrara, porque nos invitaban para que Dios hablara, Dios diera algo. Hermanos, llegamos allí, hicimos la reunión, ya casi se acababa, y yo le decía al Señor, Señor, dígales algo, Señor Jesucristo. Ya casi yo soltaba algo de mi mente. Les voy a decir, qué bonita familia o algo, ya estoy pensando yo qué decirles. Cuando Dios habla, te llega así, tú no piensas nada. El Dios te dice esto, abre tu boca, esto, abre tu boca.
quizá dije, voy a quedar en ridículo. No ha hablado Dios y dice que yo vine porque Dios. Estaba la señora de la casa en una silla de ruedas, habían necesidades. Cuando el Señor me dijo, diles que salga quien esté en ese cuarto. Yo dije, ¿quién está en ese cuarto? Que salga porque Dios va a hacer un milagro. Esa ya era la voz de Dios. Es que está una muchacha que no quiere salir, que salga. Le toqué, salga y hija. Y salió, bien obediente, porque con ella no quería, pero conmigo salió. Es la gracia de Dios. Cuando le oré, hermano, dije, por el espíritu de vicios, y se quedaron así porque pensaban que no tenía vicios. El espíritu de vicios y todo, y empezó. Y el Señor me dijo, mira, y ella anda muy angustiada porque se siente menos y porque su novio la dejó, y le empecé, el Señor me dijo todo cuando la muchacha cayó, hermano, llore. Entonces ya Dios habló, dije, ya me puedo ir. Pero llegó el hombre de la casa. Aquí está mi hija Margarita. Ella es mi testigo. Llegó el hermano Cruz, de trabajar bien polviado. Y órale a mí, hermano, me dijo. Entonces Dios me dijo, le voy a decir lo que él tiene. Yo le dije, ¿quiere que me diga Dios todo lo que usted trae? Y me dijo, sí. Así como riéndose. Y me dijo el Señor, dile a Margarita. Que le digo, ven Margarita, dime qué tiene. Margarita, ¿por qué me compromete como diciendo nada? Pero Dios me dijo que le dijera a ella, ¿cierto? Sí, amén. Y entonces se paró ella a un lado de él y le dijo, ay, no tengo nada. El Señor te lo va a dar. El Señor Jesucristo le dijo, mira, a él lo acusan de robo. Su misma familia, él compró una cosa y le dicen que él agarró tanto dinero para él y todo. Se agarró, llore. Yo no le quería decir a nadie, yo estaba sufriendo solo y ya toda la familia ya supo. Ya todos lloraban juntos. Entonces yo quería, hermanos, que el Señor se manifestara de otra manera, pero el Señor le quitó eso del corazón al hermano, porque era su propia familia la que estaba vituperando de él. Pero no fue nomás eso, sino que Dios se lució. Después, hermano, a la señora que estaba en la sillita de ruedas le dijo, levántala. Y dije, ¿cómo la voy a levantar? Pues dile que se va a levantar. Y empecé a decir, a ver, no me estoy orando, y levántese, ya puede caminar. Y hermana, ella creyó, y se levantó, y caminó, y anduvo para allá y para acá. Ya al último para venirnos, hermanos. Si tú tienes fe al último, a la hora que sea, tú tienes una comunión con Dios, Él nunca te va a hacer quedar mal. Él siempre te lleva a un lugar por algo. Por eso es bueno tener una comunión con Dios y no dudar cuando Él te manda una casa, cuando Él te manda un hogar, cuando Él te manda con un alma. Tú cuando estés allí, Él te va a decir, dile esto, tiene esto, va a hacer esto. Tú no sabes ni qué vas a hablar. Si a mí estar aquí, hermanos, a veces digo, ¿qué? No lo entiendo ni yo. Pero el Señor dice, déjalo, ¿no? ¿Por qué? Hay tantas cosas, hermanos, que vemos la mano de Dios. Cuando nosotros tenemos una conciencia en Cristo, una comunión en Él, siempre vas a ver prodigios, siempre vas a ver maravillas, siempre vas a ver milagros, siempre vas a ver siempre vas a ver como que eres estudiado y no tienes estudio, como que todo lo sabes y no sabes nada. Él es el sabio. Él es el que da la gracia. Segunda de Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria está en el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, dice nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y muchos más con vosotros. Allí está soltando lo que ahorita acabo de soltar. No con la gracia del hombre, no con sabiduría, no con el entendimiento, no. No, tú deja, cuando tienes una conciencia, tú nomás preséntate donde Dios te mande. Tú nomás preséntate, hermanos. Eliseo lo hizo, dijo, se presentó ante el rey y dijo, por mi palabra no lloverá. Por Jehová en cuya presencia estoy. Hermanos, cuando alguien se presenta con una persona, no sabes qué. Cuando Dios te manda,
a veces te dice a lo que vas, pero a veces no sabes ni qué. Él te puede decir, ve, visita allá a una casa, pues a muchos los mandan en iglesias, a mí no, pero los mandan en iglesias, y cuando llegan allí, hermanos, milagros, maravillas, señales, y ellos no tienen nada, pero están conservados y consagrados para Dios. Están apartados con una conciencia, hermanos, como dice allí, sencilla, con una conciencia sencilla ante Dios. Cuando nuestra conciencia, hermanos, está en Dios, aquí en el mundo oyemos su voz interiormente y su espíritu se une al de nosotros. Él nos guía. Pero Dios no usa sentidos naturales del mundo. Él no usa la sabiduría del mundo, porque la sabiduría de Él está, hermanos, avanzado lo que no se ve. La sabiduría de Dios, hermanos, es oculta. El mismo enemigo, hermanos, tiene cosas ocultas. A veces echamos fuera un demonio y le decimos a la persona, ya está. Y ella dice, no, todavía no, me duele. Pero volvemos, no veo nada, ya se fue. Usted ya está bien. Todavía no puedo. Y entonces le pides al Señor Jesucristo. Dice, Señor, muéstrame. Cuando tú le pides que te muestre el Señor Jesucristo, hermanos, te va a dar una visión que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Él te puede enseñar, hermanos, un árbol seco. Él te puede enseñar lo que tú dices, ¿qué tiene que ver si yo quiero que se sane? Pero las raíces, hermano, de ese árbol, de brujería, de hechicería, de maldiciones, si no cae ese árbol, ella no va a sanar. Pero el Señor Jesucristo te revela el árbol, entonces cuando tú ya sabes cómo trabaja el Señor, tú ese árbol que no sembró, raíz que no sembró, y parece estar desarraigada, y empiezas a reprender y cae esa raíz, y ahora sí muévase. Ya puedo. Pero mi brazo, vamos viendo, Señor, ¿qué tiene en el brazo? Y no ves nada. Pero entonces te llega una voz en tu conciencia, y tu espíritu le ayuda a la voz. Y el espíritu le pregunta y le dice, ¿qué es lo que tiene en la mano, Señor? ¿Qué es lo que tiene en la mano, Señor? Porque muchos dicen, ya oraron, a lo mejor en un mes estoy bien, ya tengo fe que ya Dios me da, no pese. ¿Qué tiene en la mano, Señor? Usted nunca pierde una batalla. Usted nunca se le oculta nada. ¿Qué tiene en la mano? Y empieza, Señor, no lo estás obligando. Él está trabajando con su misericordia. Él cuando oró, todos sanaban. Él no dijo, este no puedo. Él es el mismo de ayer y ahora. Entonces empieza, hermano. Y te llega una voz y te dice, mira, es una varilla. Y cuando dice es una varilla, el ángel de la revelación dice es una varilla, y luego la ves doblada, mugrosa, y la detiene. Y tú le, Señor Jesucristo, ángeles, saquen esa varilla. No le hace que esté en China, en Japón, donde esté, desde aquí lo ves, porque Dios así es poderoso. Amén. Y saca la varilla, levante la mano ahora sí, en el nombre de Jesucristo, está sana. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, tiene algo que dice, cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de hombre, son las que yo las revelaré a mis hijos, a los pequeños. Y eso, hermanos, ahorita se va a resplandecer, va a florecer, la gloria de Dios se va a derramar. Su espíritu, hermanos, no está en lo natural, Él está, hermanos, en lo espiritual. Por eso dice, esas señales seguirán a los que creen. Porque si le crees a Dios, humíllate. Si le crees a Dios, respétalo. Si le crees a Dios, pues cambia. Si le crees a Dios, entonces haz que todo lo que te estorbe, para que tu conciencia, para que tu espíritu, para que tu alma sea un instrumento en las manos de Jesucristo. Yo digo a personas que decían, no hay necesidad de traer uno de otro lado, que venga a mi lado. Todos aquí somos de Dios, todos. Pero no pasaba nada. Somos de Dios. Pero tenemos que pagar el precio, tenemos que apartarnos de las cosas del mundo para recibir las cosas celestiales. Y se enojaban y decían, es que Dios es un visionista, hace las cosas
hermanos, pero las hace, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes, los que no le tienen miedo al diablo, los que no le tienen miedo a ser más. Estos, hermanos, sí, porque la conciencia se ha unido al Espíritu Santo de Dios y tu espíritu se arraigó, se cimentó, se fundó, se pegó, se agarró del Espíritu Santo y ahora, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay poder en Jesús. Vamos a ver otra cita en 1 Timoteo 3, Timoteo 3:9. ¿Sí sigues, hermano? Sí. Me perdí. Dice que guarden el misterio De la fe. de la fe con limpia conciencia. Fíjese qué misterios. Misterios que fueron revelados ya. Misterios que fueron prometidos ya. Misterios que ahora, hermano, el peso de esos misterios está en nosotros. En los que le creen a Jesucristo. Esos misterios, hermanos, no crean que aquí dice que guarden el misterio de la fe. Porque por fe se consigue todo. La fe, hermanos, es Jesucristo, es el fundador de la fe. Amén. Si tú tienes y sigues las huellas de Jesús, vas a tener esa fe. Pero Jesús no pecaba. Jesús, hermanos, nosotros claro que somos pecadores, no somos iguales. Pero tenemos que imitar a nuestro Dios, imitar a Jesús. Amén. Como Él venció, nosotros venceremos. Amén. Él fue claro, no que Él venció y ya nosotros vencimos. No. Ahora nosotros estamos en la escuela de la tierra. Ahora nosotros estamos a ver si pasamos la prueba o somos reprobados. Dice Pablo, dice, examínense ustedes mismos. Si es que vive Dios en ustedes. Y si están aprobados, lo siento, pero si están reprobados, lo siento, pero si están aprobados, es que Cristo vive en ustedes. Es que el Espíritu Santo está en ustedes. Es que no hay necesidad, hermanos, que nos pruebe el mundo, que nos pruebe el hombre, que nos pruebe el diablo, que nos pruebe, hermanos, nosotros sabemos cómo pasar la prueba, porque Dios nos dejó, hermanos, sus huellas, porque Dios nos dejó cómo venció al diablo, cómo venció la muerte, cómo venció el mundo, cómo venció la iniquidad, subiendo al oprobio, cómo venció a la muerte, porque resucitó, porque tenía el Espíritu Santo que tenemos nosotros en nosotros. Porque nosotros hay algo eterno en nosotros, hermanos. Nosotros sabemos cómo vamos a vencer al diablo. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios en nosotros, es lo más poderoso. No hay riquezas en la tierra, no hay riquezas en el mundo, no hay riquezas abajo que el Espíritu de Dios. Son las palabras del Espíritu. Eres sincero con Dios. Aquí en el mundo oirás esa voz en tu interior. Sabrás lo que Dios quiere y lo que Él piensa. ¿Por qué? Este es el misterio revelado de la fe. Ese es el misterio que se encarnó. Ese es el misterio que hoy se está encarnando en nosotros. Pero se recibe con limpieza, con pureza, con unción, con una conciencia espiritual, con una conciencia, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra conciencia. No puedes ser cristiano y seguir igual. No puedes ser llamado de Dios y seguir igual. No puede ser que tengan 20, 40 años y nunca han hablado lenguas por falta de fe. No puede ser que tengan 20, 40 años y no sepan conocer la voz de Dios, porque no les han enseñado. Hermanos, en Israel van a sufrir, van a ser perseguidos, estamos por ver unas cosas feas, pero ellos están sufriendo porque nosotros fuimos bendecidos. Amén. Porque los gentiles, hermano Pablo, nos mandó a nosotros para que nosotros tuviéramos lo que ellos, hermanos, han despreciado, lo que ellos no han querido, lo que ellos a lo mejor lo desean, pero no saben, porque no ha habido quien les enseñe. Pero nosotros tuvimos un maestro. Amén. Y se llama Jesucristo, el Señor. Y lo tenemos aquí, gloria al Rey. Quiere decir que si nosotros oyemos la voz, somos sus ovejas.
Con la voz de nuestra conciencia, hermanos, y nuestro espíritu, según el Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Cuando tu conciencia, como cristiano, te dice, hermanos, que tú solo te revises, porque la gente dirá, ese ya no es de Dios, ese ya se torció. Pero dice Pablo, tú mismo, fíjate a quién le oras, a quién le alabas, a quién respetas, a quién glorificas, por quién te cuidas, por quién te sujetas. Es la voz de nuestra conciencia, hermano. Cuando tu otra conciencia cochina te habla y te dice, tú estás bien mal, tú juzgaste, tú hiciste, tú esto te está juzgando. Tú espérate a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nadie vino a juzgar a nadie. Pero tenemos que ser pulidos. Dice la palabra, que se prueben todos los espíritus a ver si son de Dios. Tenemos que aguantar y soportarlo. No, ya no voy porque ya me dijeron, ya no esto, porque ya no, síguele. Porque no es su Dios de ellos, es tu Dios. Amén. Eres tú la que se va a desperder, eres tú la que se va a destruir, eres tú y tu familia la que se va. ¿Por qué? Por causa de un hombre que no tenía a Dios y te juzgó. Espérate, que el juicio no es, hermanos, de nombre, el juicio solamente hay un trono. Y nosotros somos juzgados diariamente cuando estamos bautizados ya en Cristo, diario. Perdóname, Señor, perdona a mis hijos, perdona a mi familia, perdona a mi congregación, perdona lo que han hecho, perdona a las almas, perdona a los padres, perdona al mundo, perdona a las mujeres, perdona a todos los hermanos, porque es lo mismo. Anteceder por los demás. Aún con nosotros mismos tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque a veces pecamos, hermanos. Dice que el justo peca hasta 7 veces diarias. Y Dios no es mentiroso, dijo, no hay ningún justo, solamente uno. Y la gente a veces, hermanos, vituperan de la palabra porque se fijan en uno, se fijan en otro, y el otro dice, mira que es para ser como él y con un hermano, que se fijen bien en ellos mismos, que se califiquen ellos primero para poder calificar. ¿Por qué? Porque nadie puede, hermanos, quitar la viga de su ojo, del ojo ajeno, sin quitarla de él. Tenemos que ver, hermanos, que mi Padre Jesucristo no vino a quebrar la caña cascada, sino a vendarla. Háganle caso al Espíritu Santo. Guíense por el Espíritu Santo. La conciencia de Dios nunca te va a engañar. Cuando haces mal, haces mal. Cuando tú tienes la conciencia de Dios, así te vengan a pedir un limón o algo y digan, no tengo, y tú escondas la bolsa de limones acá. Pero ante Jesucristo, esa conciencia ya limpia. Llévaselos todos y quédate con uno. O dale todos para que se te quite. Pero tendremos la conciencia limpia con Dios. Amén. En las cosas pequeñas, hermanos, es donde Dios nos prueba. Amén. En las cosas que parecen significantes, hermanos. Porque hay mucha gente que practica la santidad por dentro y por fuera no la puedes practicar. Y dices que Dios se fija nomás en lo de adentro, está bien. Porque Dios lo primero que sana es tu alma y tu espíritu. Pero después, hermanos, lo exterior. Nunca empieza el Señor por lo exterior y luego por lo de adentro. Nunca. Primero hay que liberarlos. Primero tienen que renunciar. Primero tienen que, hermanos, dejar de idolatrar. Primero tienen que dejar de conocerse ellos mismos y conocer al gran yo soy. Amén. Y no por conciencia. Vamos a ver allí mismo 1 Timoteo 1:5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no fingida. ¿Cuántos hay fingiendo? ¿Tú crees que la conciencia
Aunque tú finjas y te vistas guapo, pero lo de adentro, hermanos, es lo que Dios conoce. Amén. Aunque tú digas, pero ¿yo qué hice? Yo no he hecho nada. Mejor di, soy pecador, perdóneme, Señor. Si he hecho algo sin saber, sin conocer, por mi necedad, perdóneme. Porque, hermanos, la intención, dice mi Padre Jesucristo, apenas piensas y ya pecaste. Tu alma pecó. Amén. Pero tu conciencia está dispuesta a humillarse. Porque nadie puede conocer a Dios, hermanos, y dejarlo un día sin verlo. Y dejar un día sin oírlo. Y dejar unas horas sin tenerlo. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes que Dios está en ti, hermanos, es para llorar si Él no está contigo. Es para humillarte, es para extrañarlo. Es para saber, hermanos, porque tú conoces que está en ti, no lo tienes. Pero cuando Él está en ti, no eres nada. Eres un ti, conociendo a Dios y dejarlo. Por eso, hermano, la conciencia dice que necesita meditar. Cuando tú amas a Jesús, tiene que ser de corazón limpio. Porque muchos dicen, yo también lo amo, y yo también lo quiero. Y dice, ruega por él y ruega por él. Si lo quieren, no estén rogando por los muertos, pidan por los vivos. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Los vivos, hermanos, son porque tienen a un Dios vivo. Amén. Es porque han reconocido a Jesucristo. Pero los que ya se murieron, hermanos, aunque rueguen por él, la Santa Cachucha y quien sea, no. Hay que pedir por los vivos. Amén. Aunque anden mal, aunque anden con mal. La iglesia, hermanos, tiene que interceder por los que están enfriados. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos la iglesia se enfrió, se enfriarán. Se entregarán unos a otros, se perseguirán unos a otros. La lucha no es contra nosotros, la lucha no es contra el pueblo. La lucha es, hermanos, de rodillas. La lucha es en ayuno. La lucha es contra el enemigo para quitarle y robarle, hermano, quitarle lo que se robó, las almas, y dar un mensaje de vida, dar un mensaje de paz, dar un mensaje, hermanos, que pueda persuadir a aquellos que quieren conocer a Dios vivo. Porque muchos prefieren tener un Dios muerto, de palo, de madera, mudo, ciego, le prenden veladoras. Pero si Dios es luz, ¿para qué quiere veladoras? Dios no ocupa la mentira. Dios es luz. Dios es poder. El Espíritu, hermanos, oye la voz de Dios cuando tu conciencia se une al Espíritu. Tu Espíritu se une a la santidad. Tu Espíritu se une a la sencillez. Tu Espíritu se une a la justicia. Porque debe ser justo para tener una conciencia justa. Para tener una comunión con Dios, para saber si Dios habla o eres tú, para saber si Dios habla o es el diablo. Dios nunca te va a decir, divórciate, mátate, roba, te hicieron, te dijeron, uy, pobrecito de ti. No, es la voz del diablo. El Señor Jesucristo te va a decir, perdona, Amén. arrepiéntete, humíllate, sigue adelante, yo voy contigo. Lo que te hicieron, me lo hicieron a mí, no a ti. Amén. Gloria al Rey. La voz de Dios, hermanos, siempre nos trae paz, siempre nos trae amor, siempre nos fortalece, siempre, hermano, nos ayuda. Él nunca nos deja caídos, no. Pero cuando un cristiano te da una voz que te dice, ¿y para qué te dejas? No es de Dios. Aunque sea cristiano, la soberano, nada. El Señor Jesucristo siempre te va a decir, perdona, para que tu corazón sane. Amén. Perdona para poder estar en ti. Arrepiéntete porque yo quiero vivir en ti, no en aquel. Yo quiero estar contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero andar contigo. A mí no me interesa lo que yo veo. A mí no me interesa lo que hacer. A mí lo que me interesa es tú. Gloria al Rey. Cuando tu espíritu está viviendo, hermano, eficazmente como a Dios le gusta, tu conciencia no hace indiferencia, es poderoso. Tu mente se llena oyendo la voz viva de Dios. Lo que Dios te revela es el conocimiento oculto,
Porque la mente del Espíritu Santo está en ti. Lo que no puede conectarse con Dios, hermanos, es porque no saben que Dios vive ahí. Piensan que Dios vive allá. Es que Dios no está aquí, Dios va a hacer moradas. Para cuando nosotros muramos allá vamos a estar con Él, sí. Pero Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Él dijo que nunca se apartaría de nosotros hasta el fin. Él dijo que Él haría moradas aquí, que somos moradas, que somos su templo, que tenemos su mente. ¿Por qué esperarnos allá si Él está aquí? Él estamos aquí, tan equivocados en la tierra, esperando que venga el levantamiento. Hermanos, ya está el levantamiento. Él, hermano, está levantando a los suyos. Levántate y ayuna, levántate y ora. Levántate porque yo estoy contigo. Levántate y camina, que yo abriré camino. Levántate, no, pero que el levantamiento ya viene y que se están viendo los pies. Tú de todos, únete, porque Enoc, hermano, no se esperó a que viniera el levantamiento. Enoc caminó con Dios y fue levantado. Elías caminó con Dios y fue levantado. Entonces, hermanos, hay un levantamiento, hermanos, aunque estés dormido, pero tú estás despierto con Cristo. No esperes, hermanos, que se va a cumplir todo. Pues sí, pero si yo ya estoy dormido, ya estoy en los brazos de Cristo, pues voy a orar por mi familia, por mis hijos, por mis nietos. ¿Por qué? Porque quizá a ellos les llegue el juicio, porque quizá a ellos les llegue la brúa, porque quizá a ellos les llegue, hermanos, las bombas, porque quizá ellos empiecen a sufrir desde ahorita. Y los ricos serán pobres, porque el dinero se desaparecerá. Y dice la Biblia que aunque tengan mucho dinero no podrán comprar. Y eso está bien, hermanos. Hay escasez de alimentos, hay escasez de ropa, hay escasez de todo. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, Dios está dejando que se cumpla todo. Estamos viviendo, hermanos, la época del Apocalipsis, en donde los hijos de Dios oyen su voz, en donde los hijos de Dios son guiados por Dios, en donde los hijos de Dios tienen visión, revelación, discernimiento, donde el águila está volando alrededor de su pueblo, tenemos revelación de Jesucristo. Él es el único que cambia la mente carnal. Él, porque el alma carnal, hermanos, físicamente, mentalmente, lógicamente, racionalmente, no entienden las cosas del Espíritu. Pero para eso el Señor nos puso, para que enseñáramos, hermanos, las cosas que nosotros hemos aprendido del Espíritu. No podemos enseñarles más, pero hay más. Nadie puede ser más que otro. Tú pídele al Señor, o te da igual o te da más, pero no igual. El Señor es un artesano, hermanos, que nunca hace una pieza igual a otra. Siempre somos diferentes. No puede ser yo como Pablo, como Saúl. No. Ellos esperan mucho. Quizás yo no soy nada. Quizás no somos nada. O quizás somos más. Porque en los postreros tiempos, hermanos, será mejor que los primeros. Esa promesa es para nosotros. Por eso, hermanos, siempre estamos esperando nosotros las promesas buenas. Sabemos, hermanos, que la conciencia de Dios, hermano, en Dios, es un Dios que vive. Y Él, cuando tú te alineas a Él, a la voz del Espíritu, es porque tu conciencia, tú preparas tu conciencia. Quita el egoísmo, quita la tristeza, quita la queja. Ay, es que yo siempre, déjala. Mejor bendice a Dios, dale la honra a Dios. Dale la gloria a Dios por todo lo que tengas, bueno o malo. Si te fijas, siempre va a haber uno más mal que tú. Entonces tú empiezas a glorificar a Dios por lo que tienes, por lo que eres, por lo que percibes, por lo que ves, por lo que oyes, por lo que tienes, por lo que no tienes. Porque entonces vas a partir tu cuerpo. Y no te vas a fijar en lo material, porque los tesoros de la tierra se van a quedar. Hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios. Afanada como Marta, sabiendo que la presencia de Dios está aquí, prefieren ir a otro lado. ¿Por qué creen? Porque han puesto las riquezas como el rico aquel que dijo: este año llenaré mis graneros. Cuando llegó la voz de Dios y le dijo:
hoy vengo a recoger tu alma. Y todo lo que hizo, ¿para quién quedó? Los tesoros en la tierra, hermanos, aquí se van a quedar. Dice la palabra que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el ladrón corrompe. Los tesoros en el cielo se empiezan en tu corazón. Aquí, hermanos, son las arras del Espíritu. Aquí es donde empieza la mente de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver, por eso aquí vamos a ver, hermanos, algo que el Señor me reveló, que la voz del Espíritu es la voz de tu alma, de tu conciencia, y que la voz del enemigo es tu alma. Si tú andas en el alma, en el mundo, el diablo te va a hablar, pero si tu conciencia está, no digo que eres perfecto, pero vas a estar siempre detenido. Cuando unos van allá, tú vienes aquí. Cuando unos piensan que ellos están hincados ahí, tú estás lavando los platos y pensando en Dios. Pero Dios está en ti, porque tu conciencia está meditando ahí. Amén, gloria. No hay necesidad, es que yo trabajo más. Allí en tu trabajo, medita en Dios. Porque cuando tú no meditas en Dios, hermano, le abriste una ventana al diablo. Y después oramos por una enfermedad y no se va, y no se va. Y nos enseña, el Señor nos enseña cuando hay puertas, hay ventanas abiertas. Y dices tú que se cierre. Él la tiene que cerrar él. Porque está viendo la pornografía, porque está viendo, porque está criticando, porque está odiando, porque está... ¿Y por qué no sana a la gente? ¿Y por qué vuelve? Porque ellos deben de cambiar, porque los milagros, las maravillas, los prodigios, la liberación, es para que tú cambies. Cambia, cierren las puertas al mal. Y la liberación es para el pueblo de Dios. Porque cuando una vez te bautizas, se perdonan tus pecados. Amén. Pero ahí empieza una conciencia de Dios, ahí ellos siguen el Espíritu Santo. Entonces cuando llegan las luchas y todo, hermanos, lo único que ocupamos es una liberación y cerrar puertas. Liberación y cerrar puertas. Liberación y cerrar puertas. Pero hay muchos que quieren liberación, pero no cierran puertas. Hay que dejar de ser débiles. Hay que dejar de ser manejados como títeres por el diablo. Hay que dejar nuestra ira, nuestro orgullo, nuestra crítica, nuestro chisme, nuestra lujuria. Hay que dejar todo para que la conciencia, hermanos, esté en Cristo. Tú no puedes decir que eres bueno cuando tu conciencia... Yo le pido a mi Padre Jesucristo, hermanos, que si esto es duro para nosotros, que alguien lo tome. Que alguien tome, porque les voy a decir, del que yo hablo es santo y nos llamó a ser santos. Amén. Del que yo predico es poderoso y quiere que nosotros manifestemos ese poder en la tierra, en los cielos, abajo de la tierra. Él nos dio todas las armas para que nosotros podamos vencer al diablo, vencer el mundo, echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Por qué? Porque hay una comunión en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que siempre sus ovejas oirán su voz, que siempre Dios estará con nosotros, andará con nosotros, caminará con nosotros, vivirá con nosotros, oirá lo que tú oyes, verá lo que tú ves. No quiero que pongan los ojos donde Dios no le guste, no quiero que pongan mis pies en los terrenos del diablo, no quiero, porque tener a Dios dentro es lo que necesitamos para que nos aparte del mal. Amén. Levántese, hermano. Vamos a darle gracias al Padre Jesucristo, hermano. Todos juntos. Gracias por la vida. Y gracias porque, hermanos, hay muchas personas. El Señor hace unos días me mostró, hermanos, fíjense, para aquellos que tienen hijos aquí, hijas aquí. Me lo dijo para nosotros. Pero yo no quiero decir porque a lo mejor se les hace muy duro. Pero el Señor me llevó a un sueño, hermanos, donde había un casino grande. Y adentro, hermanos, había un conjunto que iba a tocar. Pero cada uno de ellos tenía un boleto para 5 cervezas. 5 cervezas, los jovencitos y los jóvenes tenían. Pero había unos que no querían tomar y el boleto se lo daban a otro. Y había uno diciendo, si les pasan los boletos a otro, no se vale, van a tener que salirse. Y muchos preferían darle el boleto a otro.
pero salirse de ahí. Entonces, había unos que iban a tocar, ellos salían en una camioneta y llevaban a 3 personas y luego cuando volvían con otros, porque esos 3 no quisieron tomar. Y traían otros que sí querían tomar. Cuando el Señor despierta y le digo, Señor, revélame lo que soñé, dije, es la iglesia. A todos les han dado un boleto de 5. ¿Qué es? Altivez, lujuria, vanidad. Me dijo los 5 nombres. Pero hay unos que no lo quieren. Y esos yo los voy a sacar porque son jóvenes, eran puros jóvenes. Había grandes, pero los jóvenes eran los que no querían tomar. Y a los jóvenes que estaba sacando, hermanos, de a 3 en 3 estaba sacando, dijo que los iba a usar en estos tiempos en grandes maneras. Por eso yo sé que Dios va a usar a los jóvenes. Amén. Pero había jóvenes, hermanos, que se quedaban con el boleto de los otros y 10, y dijo el Señor, los que se están agarrando 10, van a querer otros 10 y se van a salir de la iglesia. Porque tan jóvenes se están queriendo tomar lo que no deben de tomar. El diablo les está dando tentaciones. Y ellos prefieren las tentaciones que a mí. Pero los que están adentro dicen, yo los sacaré y los enseñaré. Porque ellos son los que van a echar fuera demonios. Porque ellos son los que van a profetizar. Porque ellos son... Y luego me dijo, y es tu iglesia, y es aquí. Entonces, hermano, parece que está duro. Pues yo voy a decir, muchos jóvenes se van a ir. Pero muchos jóvenes, los jóvenes que se queden, Dios los va a usar. Amén. En naciones, en muchos lugares. Esto no se va a parar aquí, se parará aquí, pero nosotros vamos a ir a lugares donde Dios nos va a llevar. Porque va a haber cosas que va a haber hambre de ir y de ver los prodigios de Dios. Y no todos lo van a presentar. Eran muchos, pero estaba sacando de a 3. No sé por qué. Pero el Señor sí no lo verá. Bueno, vamos a orar en nuestro Padre Todopoderoso. Te pido por todos los jóvenes, no nomás de aquí, de todas las iglesias, para que ellos dejen las tentaciones y que agarren tu mandamiento, Señor, y que sirvan aquí. Porque el diablo los quiere engañar. Porque el Señor me dijo, todos tienen que ser, a todos les estoy dando ese boleto para que ellos decidan, o me sirven a mí o no. Señor Jesucristo, te pido que pongas un corazón valiente en los jóvenes que te van a presentar. Porque de aquí, Señor, es tu viña y de aquí saldrá, Señor Jesucristo, poder. Es mentira cuando el diablo dice que se va a acabar esto, no se va a acabar. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Amén. Si no la quieren en un lado, nomás se sacuden los pies y se va a otro lado. Pero la palabra de Dios sigue. Porque el poder de Dios y la misión de Dios es llevar la palabra a todos los confines de la tierra. Servirle a Dios y hacer tesoros en donde ni la polilla ni el ladrón corrompe. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar por todos los que nos están viendo. Ven tu barrerita, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Todopoderoso. En este momento le pido, Señor Jesucristo, que todos los que estén allí en la tele, porque me están diciendo que ponen la mano en la pantalla y se están sanando, hasta donde llega el Señor Jesucristo. En el nombre, pongan su mano en la pantalla donde les duele. En el nombre de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo va a liberar. Que los ángeles del Padre Jesucristo están allí como torbellino, echando fuera todo lo que esté, todas las cadenas, todas las maldiciones, todas las enfermedades, toda la conciencia sucia, todos los pensamientos, todas las cosas que quieren apartarlos de la iglesia, todas las cosas que quieren detener el poder de Dios, todo lo que quieren, todo orgullo, toda vanidad, toda lujuria, toda altivez, en el nombre de Jesucristo. Todo va a salir en el poderoso nuestro, todo orgullo, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que esté estorbando, toda altivez, todo lo que esté estorbando para tener una conciencia, toda falta de perdón, todo odio, todo rencor, todo espíritu de carnal, de matafe, todo lo que no es de Cristo sale de nosotros, todo lo que quiere robar las almas. En el nombre de Jesucristo, suéltalas. En el nombre de Jesucristo, suéltalas. En el nombre de Jesucristo, suéltalas, 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 suéltalas. Yo sé que hay electricidad, hay poder de Dios allí.
Hay poder de Dios en el nombre de los celulares. Hay poder de Dios que va a salir en el nombre de Jesucristo. Y que vas a tener en el nombre de Jesucristo una liberación. Vas a tener una sanidad. Vas a tener en el nombre de Jesucristo una conciencia para que se limpie, para que se lave, para que se prepare, para escuchar la voz y para servirle a mi Padre Jesucristo. Y que la gracia de mi Padre Jesucristo y la bendición de mi Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Gloria.